Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar con la ayudantina del día de hoy. Debido a que, como acabamos de salir de exámenes, no han podido avanzar con la materia. Están como que están al día, pero pues como todavía no han tenido clases, no se ha avanzado. Vamos ahora a ver un poquito de teoría nada más. Y ya el día viernes, que ya deberían haber terminado la unidad, continuamos, ¿no? Con el ejercicio. Entonces vamos a ver hoy día el concepto de la matriz de impedancia de barras, que también es llamado matriz Z-bus. Vamos a ver qué tiene y para qué podemos utilizarla. Aunque pues lo que tiene, ustedes ya lo vieron en su materia de sistemas de potencia 1. Se las dio se las dio el mismo ingeniero, entonces pues no hay ningún problema con eso. Ya, entonces para ello, para esta parte teórica, vamos a ver la parte de vamos a ver, perdón, vamos a analizar un pequeño sistemita, ¿verdad? Sencillo, para poder nada más explicar, ¿no? Entonces tenemos este sistema. Bueno, ya les voy a explicar qué significan todas estas reactancias, o qué son, qué vienen a representar. Sí, denme un segundito. Espera, aquí sería esto. Ordenador. Aquí vendría a ser esto, y aquí vendría a tener otra fuente. Ya, tenemos este sistemita aquí. Ya, es un sistema de potencia. Este es el equivalente de secuencia positiva, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Es más, voy a copiarlo y pegarlo porque no quiero volver a dibujarlo. Entonces, aquí tendríamos el equivalente de secuencia negativa y el equivalente de secuencia cero. Lo tendríamos aquí también. Ya. Entonces, este sería mi equivalente de secuencia cero y este sería mi equivalente de secuencia negativa. ¿Cuál es el cambio que hay que hacerle? Pues vamos a suponer que, bueno, en el equivalente de secuencia cero, solo hay que quitar la fuente, ¿no? Cortocircuitar la fuente. Lo circuitamos aquí. Y en el equivalente de secuencia cero acá, también tenemos que cortocircuitar la fuente y ya. Y en el de secuencia negativa, pues vamos a suponer que si hay transformadores, todos están conectados en Y aterrizado, entonces no hay ningún problema. Y vamos a dejar esto así. Ya. Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema, este equivalente de secuencia, perdón, de un sistema trifásico que representa pues a un sistema de potencia con dos generadores o un generador y un motor, dos transformadores y dos líneas de transmisión, ¿no? Que están, bueno, una línea partida a la mitad, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, aquí sería la tensión interna del generador, previo a la falla, tendría la tensión interna de la máquina síncrona, que es el motor, previo a la falla. Aquí tendríamos la reactancia del generador en secuencia positiva. Tendríamos la reactancia de dispersión del motor en secuencia positiva, reactancia de transformador T2, reactancia de transformador T1, perdón. Ya, reactancia del transformador T1, reactancia de la línea 1, reactancia de la línea 2, etcétera, ¿no? Y lo mismo se repite para las otras secuencias, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Bueno, obviamente el equivalente de secuencia negativa, aquí va a tener la reactancia del generador más 3 veces la reactancia del neutro del generador. Aquí tendríamos la reactancia del motor más 3 veces la reactancia del neutro del motor, ¿verdad? Neutro del generador, neutro del motor. Acá en los transformadores teníamos la reactancia de dispersión del transformador más 3 veces también, me parece, la reactancia del neutro del transformador. Y así también en la reactancia de acá, ¿no? Reactancia. Los únicos que quedarían igualitos son las de las líneas, ¿no? Y eso que si sus reactancias de secuencia cero y positiva y negativa son iguales. Ya. ¿Qué sucede? Que ustedes les enseñaron a sacar las matriz impedancia con una formulita, ¿verdad? Ya, acá van a aplicar lo mismo, porque son lo mismo, son equivalentes, estos son básicamente es el equivalente en secuencias a el unifilar que ustedes sacaban en sistemas de potencia 1. Entonces, con ese unifilar, ustedes sacaban la matriz impedancia de barra. ¿Cómo sacaban la matriz impedancia de barra? Pues con la formulita que les daba el ingeniero, podían sacarlo, o si quieren utilizar la forma que yo utilizaba, que es básicamente aplicando el análisis nodal, ¿verdad? Aplicaban análisis nodal, entonces tenían que hacer una cosa, identificar cuántas barritas tenían. Las barritas son nada más que nodos, ¿no? Entonces, identificaban cuántas barritas tenían, los nodos que tenían, ¿verdad? En este caso hay 5 barritas, 5 nodos. Ignoramos los nodos o las barritas que estarían entre las fuentes y las reactancias de esas fuentes, ¿no? O sea, en el generador no le paramos bola a este nodo que está aquí, ¿ya?
Porque cuando saquemos la matriz impedancia de Thevenin, o impedancia de barra, perdón, es como que este generador se cortocircuita y se vuelve la referencia. Que la referencia es como decir la Tierra, ¿no? Por lo tanto, a eso no le vamos a parar bola. ¿Ya? Hacen el análisis nodal, sacan B1 multiplicado por la suma de los 1 sobre todo eso, y les queda una ecuación, ¿no? Estos coeficientes son los coeficientes de la matriz admitancia a la que ustedes llegan cuando aplican la fórmula del ingeniero. Si ustedes sacan la matriz inversa a esa matriz de admitancia, les va a dar la matriz impedancia. ¿Ya? Es lo mismo. Háganlo como ustedes quieran. No, la del ingeniero no tiene ningún problema porque les va a calificar simplemente el procedimiento, ¿no? El procedimiento debería ser el mismo. Van a llegar a lo mismo en realidad. Tal vez la forma del método de nodos es más fácil, pero bueno, como ustedes quieran. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que estas matrices, bueno, van a tener una dimensión dependiendo del número de barras que ustedes consideren. Por ejemplo, ustedes podrían decir, la reactancia XL1 y XL2 están en serie. Por lo tanto, si yo la sumo, ¿qué se pierde? El nodo del medio. Se perdería el nodo 3. Y ahora me quedarían solo los nodos 1, 2, 4 y 5. Tengo 4 nodos. Si yo sumase estas reactancias, la matriz impedancia que me quedaría sería 4 por 4. Porque ahora estoy considerando solo 4 nodos. Si no la sumo, me quedaría una matriz de 5 por 5, considerando los 5 nodos en total. ¿Ya? Las matrices, pues, van a tener que sacarlas para todos los equivalentes de secuencia porque son circuitos distintos, en teoría. Ya. Solo haremos Ay, me olvidé que estaba diciendo. Ya. Tenemos que sacarla para todas las matrices, pero ¿qué sucede? Que en el caso de la secuencia positiva y negativa, como estas reactancias, por ejemplo, la del generador coincide con la de acá, aquí también sería X generador de secuencia positiva, aquí X de transformador de secuencia, bueno, positiva, X de la línea de secuencia positiva y X de la línea 2 de secuencia positiva. Sería X del transformador 2 y aquí sería X del motor. Si todas estas reactancias son igualitas a las reactancias que están acá, directamente esto de aquí se vuelve Z bus de secuencia positiva. Entonces solo van a tener que sacarlo en uno de los circuitos y ya tienen el del otro. Casi siempre va a pasar esto, ¿sí? Casi siempre. Bueno, entonces aquí también, de todas formas, si consideran 5 barras en uno, lo recomendable es que consideren también 5 barras en los otros dos. Por lo tanto, les va a quedar matrices de 5 por 5 en todos los lados, ¿no? En este caso, ¿sí? Dependiendo del número de nodos que encuentren, pues van a tener el número de filas y columnas de la matriz. Tiene que ser cuadrada, obviamente, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué significa esta matriz impedancia? Bueno, como ustedes ya lo habrán visto en sistemas de potencia 1, básicamente la diagonal principal de la matriz impedancia lo que tiene es las impedancias de Thevenin. Impedancia de Thevenin de secuencia positiva, impedancia de Thevenin de secuencia negativa, perdón, disculpen, no es de secuencia, es un ratito. Déjenme terminar de escribir. Impedancia de Thevenin de secuencia, ya. La diagonal principal lo que contiene son las impedancias de Thevenin. ¿Qué impedancias de Thevenin? Se preguntarán. Bueno, las impedancias de Thevenin de las barras. Este Z Thevenin 1 es la impedancia de Thevenin de la barrita 1 con respecto a qué? Con respecto a la referencia. Es decir, que si ustedes sacasen el equivalente de Thevenin de la barrita 1, lo sacasen a mano, por ejemplo, sería igual a, en este caso sería X del generador 1 más, perdón, en paralelo con la suma de X del transformador T1 más X del transformador T2 más X de la línea 1 más X de la línea 2. ¿Ya? Esto de aquí, ese cálculo ya te lo hace la matriz, ya te lo da aquí. ¿Sí? Lo mismo, si ustedes quieren sacar el equivalente de Thevenin entre la barrita 2 y la referencia, de nuevo, ese sería el elemento de la segunda fila. ¿Sí? El de la tercera fila es de la barrita 3, de la barrita 4 y de la barrita 5. Así, sencillo. Y bueno, los otros elementos, pues por ahora, pues solo me sirven para una formulita que voy a aplicar después, pero básicamente son los elementos, son la matriz, perdón, que relaciona a la barrita 1, que es la barrita I, con la barrita 2. Sí, es como que la impedancia que las relaciona. Ya, no le paren mucha bola a eso, no tiene un significado tan profundo como tal, sino que directamente pues son los elementos que quedan, ¿no? Sí los vamos a utilizar después, pero pues por ahora solo tenganlo en cuenta así, ¿sí? Lo más importante en realidad es esto de aquí, que la diagonal principal son las impedancias de Thevenin. Bueno, eh, bueno, y así va a ser para todas las matrices, ¿no? Para la de secuencia negativa, la de secuencia cero, ¿no? Si yo aquí tengo, bueno, en mi matriz de secuencia negativa, aquí tendría Z de Thevenin de la barrita 1,
en secuencia negativa, ¿sí? Es decir, la Z de Thevenin que yo vería aquí, ¿sí? Y en la de acá, pues yo tendría en el primer elemento Z de Thevenin en la barrita 1 en secuencia 0, es decir, el equivalente de Thevenin de acá. Así, ¿ya? Bueno, espero que esa parte esté clara. Bueno, ahora vamos a ver para qué me sirven estas matrices durante las fallas. Vamos a entrar en una página. Vamos a ver durante las fallas, estas matrices me sirven para calcular, bueno, la falla y para calcular otras cosas. ¿Qué sucede? Vamos a ver una cosita. Vamos primero, vamos falla por falla, ¿no? Vamos primero con la falla trifásica. Para la falla trifásica tenemos que las tres líneas, ¿verdad? En un punto del sistema de potencia se interconectan entre sí. Qué sé yo, hay una rama que las interconecta y a su vez se interconectan con la Tierra. ¿Cómo se interconecta con la Tierra? Bueno, déjame ponerla con otro color aquí. Ya, aquí, así. Se interconectan y al mismo tiempo se interconectan con la Tierra a través de una impedancia, que va a ser impedancia de falla. Y casi siempre esta impedancia de falla va a ser cero, ¿sí? Porque va a ser una falla sólidamente aterrizada. Pero en caso de que no lo sea, pues ahí lo ponemos para que lo tenga, ¿no? Eh, Denme un segundo, por favor. Ah, ya, disculpen. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Que durante la falla trifásica, ¿qué pasaba? Solo utilizábamos el equivalente de secuencia positiva. Por lo tanto, la corriente en la barrita en la que ocurre la falla, por si acaso, una barrita de un sistema de potencia, por ejemplo, barrita, les dicen en el sistema de potencia barrita 1, en realidad, visto desde el punto de vista trifásico, sería barrita 1 de la fase A, barrita 1 de la fase B y barrita 1 de la fase C. ¿Sí? Entonces ahí esas son las que se interconectan. ¿Sí? Y se van a tierra. ¿Sí? Eso, a eso se refiere. ¿Ya? Cuando hablan de una barrita les están hablando de un nodo en realidad. Bueno, ya. Solo se interconectaban, perdón, en la falla trifásica solo se interconectaba el equivalente de secuencia positiva. Los equivalentes de secuencia cero y negativa quedaban abiertos, ¿no? O sea, quedaban sin energizar, porque no tenían fuentes. Por lo tanto, la corriente en la barrita de secuencia cero es igual a cero y es igual a la corriente en la barrita en la que ocurre la falla en secuencia negativa. ¿Ya? Ya, entonces la corriente en la barrita en la que ocurre la falla en secuencia positiva, aquí era igual. Fácil. Al voltaje previo a la falla de esa barrita partido la impedancia de Thevenin, que sería la impedancia de la barrita, perdón, la impedancia de la matriz impedancia de barras de secuencia positiva. ¿En qué ubicación? En la ubicación en la que está ocurriendo la falla. Si es la matriz, perdón, si es la barrita 1, aquí sería la ubicación 1, 1. Sería el primer elemento de la diagonal principal. Así. Pero como es una falla trifásica, bueno, aquí tenemos que sumarle 3 veces la impedancia de falla. ¿Ya? Y esta corriente de aquí va a ser igual a la corriente de la falla trifásica o también la corriente de la falla en la fase A. En la barrita, ¿no? En la barrita acá. Ya. Para eso utilizamos el elemento de la matriz impedancia de Thevenin, para poder sacar este valor y poder reemplazar. Ya, me sirve bastante cuando voy a tener que analizar varias fallas en un mismo sistema de potencia que no sufre cambios. ¿Sí? Por ejemplo, me dicen, ocurre una falla trifásica, luego se despeja, ocurre una falla de una fase a tierra, luego se despeja, ocurre una falla de línea a línea. Así, tengo que calcular 3 tipos de fallas en un sistema que no va a cambiar. Sí, lo único cambio es que se despeja la falla anterior. Por lo tanto, ahí es conveniente aplicar matriz impedancia. Em, mm, ya, ahora sí, vamos ahora con el otro tipo de falla. El otro tipo de falla que nosotros vamos a analizar son las fallas de línea a tierra. Las fallas de línea a tierra se calculan de esta forma. Bueno, en la barrita en la que está ocurriendo la falla, ¿verdad? La barrita acá, que se pone, bueno, en el unifilar se pone así, solo barrita acá, ¿sí? Pero pues ya visto desde el punto de vista trifásico, sería barrita acá, fase A, barrita acá, fase B, y barrita acá, fase C. Ya, como es una falla de una fase a tierra, directamente vamos a suponer que la fase A es la que se cortocircuita a través de una impedancia de falla hacia la tierra. ¿Qué sucede? Pues que en este caso, como se interconectaban los tres equivalentes de secuencia,
las componentes de secuencia de la barrita K, las 3 componentes de secuencia van a ser iguales, ¿no? Para la barrita K. ¿Y a qué van a ser iguales? Pues va a ser el voltaje previo a la falla partido. Y aquí tengo que utilizar, como sacábamos los equivalentes de Thevenin, tengo que utilizar los equivalentes de Thevenin de las 3 secuencias, ¿no? Para la secuencia positiva, en la barrita K, el equivalente de Thevenin de secuencia negativa en la barrita K, que sería el elemento de la diagonal K, ¿no? O sea, el elemento K de la diagonal en la barrita, ¿no? Perdón, en la matriz impedancia. Aquí tenemos la matriz impedancia de secuencia 0 y tenemos que coger el elemento en la diagonal en donde se encuentra la barrita K. Y así, sencillo. ¿Sí? Acuérdense que en la secuencia 0, el elemento que se encuentra en esta posición de la diagonal es el equivalente de Thevenin, ¿no? En la secuencia positiva y negativa es lo mismo. ¿Ya? Sencillito. Y aquí sería 3 veces la impedancia de falla. Y ya. Ya. Por si acaso, acuérdense de una cosita más. Que esas 3 corrientes no son nada más que la corriente de falla en la fase A partido 3. Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos a calcular ahora la que es un poquito más complicada, que es la corriente de la falla línea a línea a tierra, ¿sí? O sea, falla de 2 fases a tierra, ¿ya? Hay 2 tipos de falla de 2 fases, ¿no? Fallas entre 2 fases sin tierra y con tierra. Vamos a analizar en la que, esta vez, en la que interviene la tierra, que es como que la más complicadita, ¿ya? A, B y C, tenemos, esperen un segundito, por favor. Tenemos la barrita A, barrita B y barrita C, ¿ya? Y barrita C. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta falla las 2 barritas se interconectan y a su vez esa interconexión se conecta a tierra por medio de una matriz, perdón, por medio de una impedancia de falla, ¿ya? La barrita A queda trabajando igual, ella no ha caído a tierra ni nada, por si acaso. Ya, entonces recordemos cómo trabajábamos esta fallita. Lo que hacíamos era conectar los equivalentes de Thevenin, ¿no? De secuencia. Perdóneme. Aquí sería la impedancia de Thevenin de secuencia positiva de la barrita K, ¿verdad? Aquí sería el voltaje previo a la falla de la barrita en la que está ocurriendo la falla, la barrita K. ¿Sí? Y se interconectaban en paralelo los 3 equivalentes de secuencia. Aquí sería la impedancia de Thevenin de secuencia negativa para la barrita K. Y aquí sería la impedancia de Thevenin de secuencia 0 para la barrita K. ¿Qué sucede? Que las corrientes que circulan por aquí son las corrientes de falla de la barrita, ¿no? La corriente de falla de secuencia positiva en la barrita K, corriente de falla de secuencia negativa en la barrita K y corriente de falla de secuencia 0 en la barrita K. En esos sentidos. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra premisa tenemos? Tenemos que la impedancia de Thevenin en la barrita K en secuencia positiva no es nada más que la impedancia en la matriz impedancia de barra de secuencia positiva en la posición K, K. ¿Sí? En la diagonal principal, básicamente. La matriz, la impedancia de Thevenin en la barrita K de secuencia negativa sería igual a la matriz impedancia de barra de secuencia negativa en la ubicación K sub K. Y la impedancia de Thevenin de la barrita K en secuencia 0 no es nada más que la matriz impedancia de secuencia 0 en la ubicación K sub K. Bueno, ahora, se preguntarán, ¿y en este de aquí cómo utilizo las fórmulas que me da el ingeniero? ¿O qué significan estas fórmulas que me da el ingeniero? Sencillo. Bueno, para el primero, tengo que sacar, pues, ¿cómo saco esta corriente I sub K de secuencia positiva? ¿Cómo la saco? Bueno, sencillo. Yo la puedo sacar con una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Haciendo ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Como tengo 2 mallitas, ¿qué hago? La reduzco a una sola. Hago el paralelo de estas dos y ahí hago la ley de voltaje de Kirchhoff en la mallita equivalente. Por lo tanto, la corriente de secuencia positiva en la barrita de falla sería el voltaje previo a la falla partido, como todas las impedancias me van a quedar en serie, ¿verdad? La impedancia de la matriz de impedancia de barra de secuencia positiva en la barrita K sub K, donde ocurre la falla, más, ahora me quedaría el paralelo. Por si acaso, aquí me olvidé una cosita.
aquí va en serie, va una impedancia más, que es 3 veces la matriz impedancia, perdón, la impedancia de falla, ¿ya? Y ahora aquí sería el elemento de la matriz impedancia de falla, impedancia de barra en secuencia negativa en la ubicación K sub K en paralelo con la matriz impedancia de barra de secuencia negativa en la ubicación K sub K. Pero hasta ahí no estaría bien. ¿Qué sucede? Que esta impedancia se encuentra en paralelo con la de aquí. No, ¿por qué razón? Porque está esta impedancia de falla aquí. Entonces aquí tengo que sumarle 3 veces la impedancia de falla. Y ahí ya está. Y esta es la fórmula que tiene el ingeniero, ¿no? La multiplicación, la división, todo eso es porque es un paralelo. Sí, paralelo entre esta impedancia y la suma de estas dos. Ya está. Para el equivalente de secuencia, perdón, para la corriente de secuencia negativa y para la de secuencia cero, es algo un poquito más extraño, pero no es complicado. ¿Qué sucede? Que para el equivalente de secuencia cero, lo que hace el ingeniero para la fórmula es sacar el voltaje que tiene esta impedancia de secuencia negativa y esta impedancia de secuencia cero sumada hasta acá, ¿no? A la impedancia de falla. ¿Ya cuál es el voltaje entre esos pares terminales? Obviamente, como este conjunto está en paralelo con esta impedancia, van a ser el mismo voltaje. Pero ¿cómo lo sacas? Fácil. Ese voltaje, vamos a llamarlo voltaje, qué sé yo, voltaje X, ¿ya? Ese voltaje X, por ley de voltaje de Kirchhoff, sería igual al voltaje previo a la falla menos la corriente de, bueno, menos básicamente la impedancia de secuencia de Thevenin de secuencia positiva, que sería la impedancia, la matriz impedancia de barra en la ubicación K sub K, multiplicado por la corriente I sub K de secuencia positiva. ¿Sí? Esta expresión que está aquí es para hallar este voltaje de aquí. Una vez que tenemos ese voltaje, ¿qué hacemos? Dividimos para la impedancia y ya me da la corriente. Pero ¿qué sucede? Ya les voy a mostrar una cosita. Espérense un ratito. ¿Sí? Z bus K sub K en secuencia positiva multiplicado por la corriente, la corriente en la barrita de falla, ¿no? Y esto dividido por la matriz impedancia en secuencia, en este caso negativa, porque queremos la corriente de secuencia negativa en la ubicación K sub K. ¿Qué sucede? Que esa corriente la estamos midiendo así la estamos calculando, en el sentido de la caída de voltaje, pero tenemos que calcularla en el sentido de la subida de voltaje, al revés. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Le ponemos un negativo. ¿Ya? Y para la corriente de secuencia cero es lo mismo. Sí, es el mismo procedimiento. El voltaje, pero con negativo, ¿verdad? Voltaje previo a la falla, menos la matriz impedancia de secuencia cero en la ubicación K sub K, donde ocurre la falla, multiplicado por la corriente de falla, de secuencia positiva, perdón, y esto partido la impedancia de Thevenin de secuencia cero. Impedancia de Thevenin de secuencia cero sería la matriz impedancia de barra de secuencia cero en la ubicación K sub K más 3 veces la impedancia de falla. Y ahí está la fórmula que les da el ingeniero. ¿En dudas? ¿No? Bueno, si no hay dudas ahí. Bueno, no sabría qué más decirles. A ver esta parte. La formulita, ya. Ah, ya. Ya. Aquí me olvidé de decirles una cosa. ¿Qué sucede? Que va a haber, bueno, esta barrita va a haber una circulación de corriente, entre comillas, que va a ser muy chiquita porque pues hay una falla. Por estas dos barritas va a venir una corriente, corriente IB, corriente IC, que se van a terminar sumando aquí, ¿verdad? Por lo tanto, va a haber una corriente circulando a través de la falla. Esta corriente circulando a través de la falla se llama corriente residual, ¿sí? Esta corriente ustedes no la calculan, ¿no? Pero se las pueden pedir no aquí, sino en la materia de protecciones eléctricas, le van a pedir la corriente residual. Y esa corriente residual siempre va a ser igual a 3 veces la corriente I sub 0 en la barrita en donde ocurre la falla. ¿Sí? 3 veces la corriente de secuencia 0. ¿Sí? Esto pues es un arreglo matricial. Si desean en algún momento se los explico, pero pues simplemente va a ser eso. ¿Sí? Es una corriente de desbalance básicamente. Cuando un sistema es desbalanceado, la corriente residual se puede calcular con esa manera. ¿Sí? No necesariamente solo en fallas. En un sistema desbalanceado como tal se puede calcular así. Bueno, si no hay dudas hasta ahí, continuemos.
Vamos con una falla sencilla. Vamos con la falla de línea a línea. Para la falla de línea a línea, ¿qué tenemos? Tenemos la fase A, fase B y fase C. En la falla de línea a línea, automáticamente las dos impedancias se conectan a través de una impedancia de falla. Yo sé que antes habíamos analizado directamente con una línea, pero ese es el caso especial cuando la impedancia de falla vale 0. Es un pedazo de cable nada más. Ya de tal forma de que la corriente de falla va a venir así. Va a venir de la fase B y va a subir hacia la fase C. ¿Sí? Pero como, bueno, básicamente la corriente va a ser la fase B. Y si nosotros queremos la de la fase C, simplemente le ponemos un negativo, ¿no? Despejamos de aquí. La corriente de la fase B es el negativo de la corriente de la fase C. ¿Sí? Esto desde el punto de vista trifásico. Y bueno, recuerden que lo que hacíamos nosotros, cogíamos el equivalente de secuencia positiva, que básicamente es algo así, y lo conectábamos en paralelo con el equivalente de secuencia negativa. Por aquí iba la corriente de la barra de falla en secuencia positiva, y por acá iba la corriente de la barra de falla de secuencia negativa. ¿Sí? Una era el negativo de la otra, ¿no? Porque solo había un camino. Ya, entonces, bueno, aquí también llegamos a la conclusión de que en la fase B va a ser igual a la corriente en el negativo de la corriente en la fase C. En el dominio de las bases, ¿no? Lo mismo que acá. Ya, ¿y cómo vamos a hallar esa corriente de secuencia positiva? Pues la vamos a hallar con esta expresión. Voltaje previo a la falla, partido de la suma. No les voy a mentir, aquí me olvidé de poner algo. Aquí va la impedancia de falla. Aquí no va 3 veces, sino solo una vez. Impedancia de falla. ¿Ya? Y aquí sería la impedancia de Thevenin de secuencia positiva, que no es nada más que la matriz impedancia de barra de secuencia positiva en la ubicación K sub K. La impedancia de Thevenin de secuencia negativa, que no es nada más que la matriz impedancia de barra en la ubicación K sub K. ¿Verdad? Y sumado la impedancia de falla. Y ya está. Esa es la fórmula que les da el ingeniero en las diapositivas y ya está. Y obviamente, la corriente I sub K de secuencia 0 es 0, porque ese es el equivalente que me queda desconectado, me queda al aire. Y la de secuencia negativa no es nada más que el negativo de la de secuencia positiva. Ya, si no hay ninguna duda hasta ahí, vamos con otro concepto. El otro concepto que vamos a ver es el de la matriz impedancia de ramales. ZBR. A ver, para el concepto de la matriz impedancia de ramales, vamos a hacer esto. Vamos a copiar esto que está aquí. A ver. Ay, un segundo. Bueno, ahí. No me dejan moverlo. Ya, ahí. Para el concepto de la matriz impedancia de ramales, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente esto. Denme un segundito. Ya. La matriz impedancia de ramales, ZBR, va a ser igual a esto. ¿Ya? Obviamente, la matriz impedancia de ramales también tienen que sacarla para todas las secuencias. ¿Sí? La matriz impedancia de ramales la tienen que sacar para las 3 secuencias. Van a tener las mismas dimensiones siempre y cuando ustedes tomen el mismo número de barras para todas las matrices. ¿Ya? Entonces, la diagonal principal de esta matriz va a ser 0. ¿Sí? Van a ser puros ceros. ¿Por qué razón? Porque esta matriz lo único que está es para permitirnos hacer cálculos más rápidos. ¿Qué sucede? Que los elementos de aquí, por ejemplo, el elemento que está aquí, el segundo elemento de la matriz, que sería la matriz impedancia de ramales en la ubicación 1,2, fila 1, columna 2. Básicamente va a ser la impedancia que existe entre la barrita 1 y la barrita 2. ¿Cuál es la impedancia que existe entre la barrita 1 y la barrita 2? La reactancia del transformador. ¿Sí? El elemento en la ubicación 1,3 sería la impedancia que existe entre la barrita 1 y la barrita 3. Entonces, entre esta barrita y esta barrita 3, ¿cuántas impedancias hay? Bueno, la suma de estas dos sería XT1 más, XT1 más XL1. ¿Sí? Y así, para la barrita 4 sería la suma y así. ¿Cuál es la impedancia que existe entre las dos? Cuando, por ejemplo, me queda una barrita que está al aire, ¿cuál es la impedancia que estaría entre esta barrita, qué sé yo, 6 y la barrita 1? En la ubicación 1,6.
sería infinito, ¿verdad? Porque es como si estuviesen conectados con una impedancia entre las dos, que es infinita, que es como un circuito abierto, que es tal y cual como están, aisladas, en circuito abierto, ¿ya? Ese es el análisis de la matriz de impedancia Ramales. Se preguntarán, ¿para qué me sirve esa matriz de impedancia Ramales? Ya les voy a explicar cómo se utiliza, ¿sí? Solo pues quiero que sepan cómo se saca, ¿no? Básicamente sí. No nos importa la diagonal principal porque van a ser ceros, solo nos importan los elementos que no corresponden a la diagonal principal. Y se calculan así, la impedancia que existe entre esta barrita y esta de acá. ¿Sí? Obviamente la matriz va a ser simétrica, pero pues ya. Ahora, vamos a ver qué nos permiten sacar todas estas matrices. Ya, denme un segundito, por favor. Ya, hasta ahí nadie tiene ninguna duda, supongo. Mm, ok, si nadie tiene ninguna duda, vamos a continuar. ¿Para qué me sirven a mí calcular todas esas matrices? ¿Verdad? Porque ya vieron que son 6 matrices las que tienen que calcular, si quieren utilizarlas, ¿no? Sería las matrices de impedancia de barra, que son todas esas formulotas que les dio el ingeniero, que fácil, o sea, a mano, fácil no es, ¿sí? Tal vez en computadora, con MATLAB, es sencillito, ¿sí? De hecho, eso van a tener que utilizar en su proyecto. Y en la parte, cuando vayan a coordinar protecciones, en la materia de coordinación, bueno, de protecciones eléctricas, también van a tener que aplicar la parte con MATLAB, los cálculos. Si quieren, luego les muestro un ejemplo. Em, a mano, pues ya es un poquito más tedioso, pero pues si quieren aplicar estos conceptos de las matrices, lo pueden hacer para reducir la parte de los cálculos. ¿Por qué? Porque cuando ya van a hacer, bueno, la parte del cálculo de la corriente de falla es sencillo, ¿no? Si hay una falla trifásica, calculan la corriente aquí y ya está. Pero ¿qué sucede si la corriente de la falla trifásica no es la que le piden? Le dicen, ocurre una falla trifásica en la barrita 3, determinen la corriente que circula entre las barritas 1 y 2. ¿Cómo hacen? Bueno, para la falla trifásica está como que más sencillo, pero para otro tipo de fallas está más complicado encontrar esa corriente, ¿sí? A partir de esta corriente de falla. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, ya les voy a explicar. Em, ya. Primero vamos a aplicar cómo se utiliza la matriz de impedancia de Thevenin, ¿no? La matriz de impedancia de barra. Ya, lo que me va a permitir la matriz de impedancia de barra es, al momento de que ocurra una falla en cualquier barrita, yo voy a poder encontrar cuál va a ser el voltaje en cualquiera de las otras barritas, ¿sí? Si yo quiero el voltaje en cualquier otra barrita, bueno, también puede ser la barrita de falla, ¿sí? Yo puedo calcularlo de esta forma. Voy a tener que calcular las 3 componentes de voltaje, es decir, el voltaje en la barrita, digamos que ocurre una falla en la barrita 3, ¿ya? Voy a calcular, y yo quiero calcular el voltaje en la barrita 4 durante la falla. Tendría que calcular el voltaje en la barrita 4 en secuencia 0, perdón, en secuencia positiva y en secuencia negativa. Tendría que calcular los 3 voltajes, ¿sí? Y esos 3 voltajes van a ser iguales a ¿qué? Bueno, el primero va a ser, obviamente el segundo voltaje sería aquí, ¿no? Este sería el voltaje en la barrita I de secuencia 0, y aquí estaría la barrita 4 en secuencia, no, este es en secuencia negativa. Y este sería el voltaje en la barrita I de secuencia 0, ¿no? Tendría que calcular los voltajes en los 3 circuitos para poder aplicar la operación matricial y encontrar los voltajes en el dominio de las fases, ¿ya? Entonces siempre van a ser iguales a los voltajes previo a la falla de la barrita, ¿verdad? Como secuencia 0 y secuencia negativa estamos en estado estable, van a ser 0. Y en la secuencia positiva, pues por lo general es 1 por unidad y todo eso, ¿no? Ya, menos, y aquí pues se utiliza la matriz impedancia de barra de la secuencia correspondiente, secuencia 0, ¿en qué ubicación? En la ubicación de la barrita en la que yo quiero ¿cómo se llama? Ah, se me fue. En la barrita en la que yo quiero el voltaje respecto a la barrita en la que ocurre la falla. ¿Multiplicado por qué? Por la corriente, eh, de falla en la barrita en la que ocurre la falla en la secuencia correspondiente, es decir, corriente de secuencia 0 en la barrita en la que ocurre la falla. ¿Qué pasa si esto es una falla trifásica? Esta corriente es 0, por lo tanto el voltaje en esta barrita es 0, ¿no? Y corresponde a lo que vimos hace rato, que el equivalente de secuencia 0 quedaba aislado, ¿ya? Bueno, aquí sería, de nuevo,
la matriz impedancia en la barrita en la que ocurre en la que quiero el voltaje, perdón, respecto a la barrita en la que ocurre la falla, en secuencia positiva, multiplicado por la corriente en la barrita en la que ocurre la falla en secuencia positiva. Y acá es lo mismo, Z-bus, la barrita en la que yo quiero la corriente, perdón, el voltaje, respecto a la barrita en la que ocurre la falla en secuencia negativa, multiplicado por la barrita en la que ocurre la falla, la corriente de la barrita en la que ocurre la falla en secuencia negativa. Entonces, otra vez, si esto es falla trifásica, esto vale 0, y los voltajes de secuencia 0 y negativa son 0, ¿no? En la barrita en la que ocurre, en la barrita en la que quiero el voltaje. Ya, bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda. Perfecto, ya. Entonces, ahora, esa es la utilidad de mi matriz impedancia de barra, ¿sí? Para eso me sirve, tanto para calcular las fallas como para calcular los voltajes en las barritas luego de la falla, ¿sí? Siempre vamos a poder aplicar esta fórmula, ¿sí? Siempre, prácticamente, la vamos a poder aplicar para encontrar los voltajes en las barritas, ¿no? Y esto por lo general me lo piden a veces en la parte de, ¿cómo se llama? Los proyectos. La otra forma de calcularlo, sin utilizar la matriz, es haciendo un análisis, qué sé yo, el divisor de corriente y toda esa nota para poder calcular todos los voltajes, ¿sí? La parte que yo les enseñé previo al examen, ¿no? Todo eso de ahí, pues, tendría que hacerlo. No es conveniente utilizar lo que yo les enseñé previo al examen, porque con la matriz de impedancia es más automático. Solo aplican la fórmula y ya les queda. No tienen que, básicamente no hay ni que pensarlo, solo es aplicar la fórmula y ya está. Por eso pues se les da este método después, para que lo utilicen después, ¿no? Ya una vez que entienden el concepto. Ahora, se preguntarán, y bueno, ¿ahora para qué me sirve la matriz impedancia de ramales? Ya vimos las dos utilidades de la matriz impedancia de barra. Bueno, la matriz impedancia de ramales me sirve cuando a mí me piden, por ejemplo, la corriente que va entre la barrita 1 y 2. Es decir, la corriente que va desde una barrita I hasta una barrita J. ¿Qué hago? Ah, por si acaso, me había olvidado, disculpen. Si yo quiero esos voltajes en fase, ¿verdad? BB, BC, en la barrita I, ¿verdad? Sería la matriz A multiplicado por el voltaje de secuencia 0, voltaje de secuencia positiva y voltaje de secuencia negativa en la barrita I, que son estos voltajes de aquí, ¿no? Están al revés la nomenclatura, pero bueno. ¿Ya? Ya. Ahora, si yo quiero la corriente que circula entre un par de barritas, tengo que primero conocer cuáles son los voltajes de todas las secuencias de cada una de esas dos barritas. ¿Sí? Si, por ejemplo, si es corriente I1,2, tengo que conocer todos los voltajes de secuencia 0, positiva y negativa de la barrita 1. Y lo mismo para la barrita 2. Tengo que conocer el voltaje de secuencia 0, positivo y negativo. Y yo calculo esa corriente haciendo ¿qué cosa? Haciendo la resta entre la tensión de la barrita I, barrita 1, en secuencia, bueno, esta es la corriente de secuencia 0, menos la tensión en la barrita J, es decir, la barrita 2, en secuencia 0. Y esto lo divido para la reactancia que hay entre las dos en la secuencia 0. Aquí sería barrita 1 y aquí sería la barrita 2. Sería esta reactancia de aquí. Y esta reactancia siempre va a ser igual a el elemento de la matriz impedancia de ramales en la ubicación I, J. ¿Sí? Porque así se saca, ¿no? Si yo quiero la reactancia que hay entre 1 y 2 en la matriz, va a ser igual a esto. ¿Sí? Por si acaso. Para la secuencia, bueno, para la secuencia positiva y negativa va a ser lo mismo. Voltajes de la secuencia positiva en la barrita I menos voltaje de secuencia positiva en la barrita J partido la matriz impedancia de ramales en la ubicación IJ. Obviamente no es la misma matriz impedancia de ramales, no, esta es la de secuencia 0, esta es la de secuencia positiva y acá va a estar la de secuencia negativa, ¿no? La corriente I sub J de secuencia negativa va a ser igual a el voltaje en la barrita I en secuencia negativa menos el voltaje en la barrita J en secuencia negativa partido la matriz impedancia de ramales en la ubicación IJ en secuencia negativa. ¿Ya? Y ahí tengo la corriente que circula por estos tres, entre la barrita 1 y 2 para las tres secuencias. Una vez que tengo esas tres componentes de secuencia y yo digo, bueno, quiero la corriente entre la barrita 1 y 2 para la fase A, fase B y fase C. Circulando, obviamente, entre la barrita 1 y 2. Esta es la corriente entre la barrita 1 y 2. Ya la que circula entre estas dos barritas. Va a ser igual a la matriz A multiplicado por la corriente I1,2 de secuencia 0, la corriente I1,2 de secuencia positiva y la corriente I1,2 de secuencia negativa, que son las corrientes que calculamos hace rato. Y ya está. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí un poquito más general.
Sí, porque les hice el ejemplo con la corriente 1, 2, porque pues era sencillito de ver, ¿no? Y J, ya, y aquí serían pues, ya, aquí sería la corriente IJ, y aquí sería la corriente IJ de secuencia positiva, y aquí sería la corriente IJ de secuencia negativa. Y ahí está. Sí, este concepto de aquí, de los voltajes de barra y las corrientes entre barras, se lo van a tener que aplicar en su proyecto, por eso se los estoy dando y se los estoy tratando de explicar un poquito mejor, para que les quede completamente claro, para que lo puedan utilizar, ¿no? Esto se va a utilizar sí o sí en el proyecto y les va a facilitar bastante el cálculo de corrientes y todo eso, ¿no? Porque el proyecto no solo les pide la corriente en la ubicación de la falla, sino que les pide la corriente en otras ubicaciones durante la falla, ¿sí? Vale. Si no tienen dudas hasta ahí. Por si acaso, ¿qué estamos haciendo cuando sacamos estas corrientes? Estamos haciendo esto, ¿no? Estamos cogiendo y extrayendo del sistema, bueno, del circuito, y estamos aquí. Tenemos la barrita I con el voltaje BI, la barrita I y barrita J. Y barrita J con el voltaje BJ. Sabemos que a través de ella está circulando una corriente I sub IJ, y sabemos que la barrita, entre las dos barritas hay una impedancia. Esta impedancia de aquí es la impedancia de ramales, bueno, de la secuencia correspondiente entre la barrita I y la barrita J. Perdón, barrita J. ¿Ya? Si se dan cuenta, no necesariamente alguna de estas dos barritas tiene que ser la barrita de falla. Puede ser cualquier otra barra. ¿Sí? Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, todo bien. Denme un segundo, por favor. Quiero mostrarles, por ejemplo, ya. Por ejemplo, este es un proyecto de protecciones. Aquí en este proyecto pues se utilizó pues, era un sistema sencillo, pero hay que analizar varias fallitas. Utilizaron las matrices de impedancia para los tres equivalentes y pues se llega a esto. ¿Sí? Bueno, es algo muy parecido a esto. ¿Sí? Y bueno, dependiendo del número de elementos que se consideren, pues van a considerar más mallitas. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Puede haber gran complejidad en la parte de analizar las fallas, pero pues ya cuando tienes las matrices, ya solo es utilizar la fórmula y ya está. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora rapidito los transformadores de tres devanados. ¿Sí? El transformador de tres devanados, por lo general, es esto de aquí. ¿Ya? Es un transformador, o sea, que tiene tres secciones, tres niveles de potencia, básicamente. ¿Sí? Por eso se le dice tres devanados, tres niveles de potencia. ¿Ya? Entonces, la representación del unifilar de un transformador de tres devanados es más o menos así. ¿Sí? Y aquí estaría el elemento de referencia, ¿no? Esta es la representación del unifilar del transformador de tres devanados, así como nosotros teníamos la del transformador normalito, el de dos devanados, perdón. El unifilar era así. Eso es lo que utilizaban ustedes en sistemas de potencia. Y aquí utilizaban la reactancia del transformador. Ya, acá es prácticamente lo mismo. Solo que como son tres devanados, tienen que utilizar un modelo distinto. Ya, esta es la representación más sencilla, ¿sí? La más, ¿cómo decirlo? En la que ya no se consideran ni las pérdidas, ni el devanado de banderización, nada de eso. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, esta impedancia de aquí, este ramal va a ser la impedancia de ramal H. Esta de acá va a ser la impedancia de ramal L. Y esta de acá va a ser la impedancia de ramal T. ¿Ya? Este va a ser el terminal de ramal H, el terminal de ramal L y el terminal de ramal T. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que para los transformadores, para obtener cuánto valen estas impedancias, una vez que están construidos, se les hacen pruebas. ¿Qué pruebas se les hacen? Básicamente, una de esas pruebas es cortocircuitar un terminal de aquí y pues conectar una fuente en el de acá, dejando este de aquí abierto. De tal forma que va a circular corriente por aquí, ¿verdad? Circula corriente por aquí, retorna y pues voltaje sobre corriente, ¿cuánto les da? La impedancia de Thevenin, que sería nada más y nada menos que la suma de estas dos. ¿Sí? De tal forma de que cuando hacen las pruebas, los manes te van a dar los valores de la impedancia ZHL, ZHT
y ZLT, si no me equivoco. ¿Ya? De tal forma de que ZHL no es nada más que la suma de ZH más ZL. Lógico, ¿no? ZHT no es nada más que la suma de ZH más ZT. Y ZLT no es nada más que la suma de ZL más ZT. Pero nosotros no queremos estas impedancias aquí, las sumadas, sino que queremos las propias, ¿no? De cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo quiero ZH, eso va a ser igual a 0.5 veces la suma entre ZHL más ZHT menos ZLT. Que si reemplazamos lo que está arriba, me quedaría 0.5 de ZH más ZL más ZH más ZT menos, y aquí sería ZL más ZT. ¿Qué sucede? Que el negativo del ZL se resta con el de acá, el ZT se resta con el de acá, ¿y qué me queda aquí? 0.5 veces ZH más ZH, 2 veces ZH. Y esto de aquí ya me queda 0.5 por 2, solo es ZH. Y ya está. Ya, no hay que hacer todo eso. No es necesario. Ya, esto, bueno, esta formulita sí la tienen que utilizar a mano, ¿sí? Pero pues no tampoco es tan obligatoria porque hay una forma matricial, la que le da el ingeniero, que es para que les va a servir para su proyecto y bueno, para todo aquí en adelante, porque pues es más fácil así, que en la que ZH, ZL, perdón, ZT y ZL lo van a obtener de esta manera. Siempre va a ser igual a un medio de la matriz que en su diagonal, que no es principal, no me acuerdo cómo se llama, pero es la diagonal que no es la principal, va a tener menos unos, y en todos los demás elementos va a tener 1. 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? La diagonal que no es principal está llena de menos 1. Todo lo demás es 1. ¿Sí? Y aquí se multiplica por el vector que tiene ZHT, perdón, ZHL, ZHT, y aquí es ZLT. Ya, en ese orden. Una vez que ustedes aplican esta multiplicación matricial, esta operación matricial les va a quedar ZH, ZL y ZT. ¿Ya? Sencillito. Ya. Básicamente esa operación matricial es aplicar esta fórmula, ¿no? Y las otras dos fórmulas que están ahí en las diapositivas. Ahora, desde el punto de vista unifilar o monofásico, cada bobinita de cada uno de los elementos es ¿sí? Este sería el elemento, bueno, la bobina BT, ¿verdad? Con un voltaje BT, una corriente en la bobina T. Perdón, es bobina L. Sí, disculpen. Bobina L, corriente en la bobina L, ¿verdad? En el devanado L, y este tiene un número de vueltas, ¿no? Por fase. Luego tenemos la bobina T, que básicamente viene a ser esto. Un número de vueltas en la bobina T, su marca de polaridad, la corriente en la bobina T y el cortocircuito. Ya les voy a explicar por qué. Y luego la bobina H, que es esto de aquí. Tienes más menos B sub H, el número de vueltas en la bobina H y la marca de polaridad. Y aquí tendrías la corriente en la bobina H, que sale como si fuese la de una carga, ¿no? Esto es facilito, ¿no? Esto es como que analizar solo las marcas de polaridad. Si en una entra, está induciendo voltaje, entonces en las otras tiene que salir de la marca, ¿sí? Pues para que los flujos se sumen. Pero no le paren bola a eso, no tienen que saber ese sentido, da igual. Pero bueno, por lo general, este de aquí aparece cortocircuitado porque, por lo general, hasta donde yo he visto, los transformadores de 3 devanados tienen conexiones, bueno, por aquí puede ser YY, da igual qué conexión tengan los extremos, pero el centro, el devanado del medio, prácticamente siempre va a ser una delta, ¿sí? Y siempre va a ser una delta que está desconectada, que no tiene nada, no tiene ninguna carga conectada. Por lo tanto, el terminal del medio va a ser algo así, ¿sí? Ese man va a ser algo así, ¿sí? Estos van a ser 3 bobinitas con marcas de polaridad, da igual de donde estén, ¿ya? Pero aquí, en estos terminales, en estas partes de aquí, en donde debería haber carga, no va a haber nada conectado, ¿sí? Están al aire. Por lo tanto, las corrientes que pasan por aquí, ¿cuánto van a ser? 0, ¿sí? No va a haber corriente saliendo de la delta. Pero ¿qué sucede? Que sí va a haber una corriente que está circulando por aquí, que es la corriente atrapada en la delta. Se le conoce como IT0. Y vamos a ver cómo sacarla, ¿no? Y va a ser la misma para las 3 fases, ¿no? Igualita. ¿Por qué? Porque solo tiene un camino por donde pasar, pues tiene que ser la misma, ¿no? Tiene una sola mallita, un solo lazo cerrado. Ya,
aquí hay una fórmula que les da el ingeniero, que en realidad yo nunca he utilizado, pero se las dejo por si acaso, ¿sí? La corriente IL multiplicado por el número de vueltas de la bobina del devanado, de su devanado, es igual a la corriente IT multiplicado por el número de vueltas en su devanado, más la corriente IH multiplicado por el número de vueltas en su devanado. ¿Sí? Esta fórmula, la verdad, yo nunca la he utilizado. Podría servirles en algún momento, pero pues la verdad que hasta ahora le he encontrado utilidad. ¿Sí? Bueno. Ahora, para los equivalentes de secuencia. Bueno, para el transformador de tres devanados, los equivalentes de secuencia positiva y negativa van a ser idénticos. Lo mismo. ¿Sí? Deme un segundito, por favor. Ya. Entonces tenemos tres barritas. En un lado vamos a tener la barrita que representa el terminal H con su reactancia XH, ¿no? O su impedancia ZH, ¿no? Dependiendo, pues como aquí solo trabajamos con reactancias porque asumimos que la resistencia es despreciable, pero ya cuando lleguen a la parte de protecciones eléctricas, van a ver que el ingeniero les pone, el ingeniero Vaca les pone, pues, impedancia y resistencia, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una impedancia ZL y aquí tenemos una impedancia ZT, ¿sí? Tenemos la barrita T y la barrita L, ¿sí? Aquí tenemos el terminal de referencia y ese sería nuestro equivalente de secuencia positiva, ¿sí? El equivalente de secuencia negativa es exactamente lo mismo en realidad. No hace falta ni volver a dibujarlo, pero pues lo voy a hacer por si acaso, ¿sí? El equivalente de secuencia negativa es lo mismo, barrita T y aquí barrita L, ¿sí? ZH, ZT, ZL. Como por lo general, el elemento conectado, bueno, el devanado de la barrita T no va a estar conectado a ninguna carga ni a ningún otro circuito. Esto de aquí va a estar desconectado, ¿no? ¿Y cuál va a ser la corriente de secuencia positiva y secuencia negativa? Cero, porque esta barrita está al aire, ¿ya? Entonces, pues no vamos a tener corriente de fase, básicamente. Solo vamos a tener corriente tapada en el neutro, ¿sí? ¿Cómo calculamos la corriente tapada en el neutro? Ya la vamos a calcular. Me dan un segundito, por favor. Bueno, la corriente tapada en el neutro depende de... Denme un segundo, por favor. ¿Dónde está? Del tipo de conexión del transformador. Para ello, vamos un momento a ver cuál es la conexión. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Tenemos... ¿Dónde está? Denme un segundito. Vamos a ver las diapositivas del ingeniero. Ya, que bastante... Aquí esta parte está bien explicadita. Ya, llegamos hasta este punto. Vamos a calcular cuál es la... Vamos a ver cuál es el equivalente de secuencia cero. El equivalente de secuencia cero es el que me sirve para calcular la corriente tapada en la delta. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del tipo de conexión que tengamos en el equivalente de secuencia cero, vamos a poder, denme un segundo, por favor. Ah, bueno, no importa. Ya, no importa. Dependiendo del tipo de conexión que tengamos en el transformador de tres devanados, vamos a tener distintos equivalentes de secuencia cero, ¿no? Si la conexión por lo general en los extremos es de Y, ¿sí? Y si es Y aterrizada, el equivalente de secuencia cero es esto. Nótese que la barrita de la T, del terminal en T, está en el aire, ¿sí? No está tocando ninguna parte del circuito. Es esa bolita que está en el aire, por si acaso. Ahí se ve mejor, ¿sí? La barrita de la T está en el aire en secuencia cero. Por lo tanto, pues si nosotros queremos la corriente en esa barra, pues sería cero, ¿no? Pero la corriente a través de la reactancia X sub T sí existe, ¿no? Porque pues ese terminal sí está siempre conectado a la referencia, ¿sí? En cualquier equivalente de secuencia, ese terminal va a estar conectado a la referencia, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Aquí están todos los tipos de conexiones. Y bueno, el equivalente solo va a cambiar dependiendo, pues si la conexión es Y aterrizada, queda así tal cual, el perfecto, ¿no? Si una de las Y es no aterrizada, queda abierto. Si la otra, pues es la no aterrizada, también queda abierto. Si ninguna es aterrizada, queda abierto de los dos lados. Y así, si tenemos una delta en el lado de acá, pues que se va a la Tierra y acá queda abierto. Si tenemos, pues, una no aterrizada y una delta, queda abierto y acá se va a la Tierra. Y pues lo mismo, ¿no? Simplemente se repite, ¿sí? La peor de las conexiones es cuando tenemos pues triple delta, ¿no? Ahí pues básicamente queda aislado esta parte del circuito, pero pues casi no se va, ¿sí? Ya. Bueno, perfecto. Entonces, si esa parte está clara, vamos ahora a analizar una cosa.
Entonces, ¿cómo vamos a hallar la corriente atrapada en la delta? Bueno, básicamente ustedes vieron que en el equivalente de secuencia 0, la reactancia X sub t está conectada a la referencia, ¿sí o no? Entonces, esa reactancia X sub t va a tener una corriente subiendo que va a ser I sub 0t. Y esta corriente de aquí va a ser la corriente atrapada en la delta, ¿sí? Y ustedes la van a poder calcular así. Aquí, así lo tiene el ingeniero. Corriente en la delta, ABC, que va a ser la misma para las tres fases, va a ser igual a 1, 1, 1, 1, 1, la matriz A, ¿no? A al cuadrado, A y A al cuadrado, multiplicado por las corrientes I sub 0t, que solo para esta secuencia va a ser I sub 0, y aquí van a ser 0 y 0, ¿sí? Solo va a ser esta corriente, ¿sí? Y esta corriente de aquí se va a multiplicar por esta columna de aquí, y me va a dar que para las tres fases la corriente es la misma, ¿ya? Esa es la corriente atrapada en la delta. Y ya, sencillo. Ahora, vamos a ver el autotransformador. El autotransformador no tiene nada del otro mundo, ¿no? Es literalmente un transformador al que ustedes les van a colocar esto de aquí, nada más. Los tres equivalentes de secuencia van a ser este. Perdón, van a ser estos de aquí. Literalmente es esto, es como un transformador en Y, un transformador de dos devanados en Y, ¿sí? Aquí va a ser la reactancia de secuencia positiva, la reactancia de secuencia negativa del transformador, y aquí va a ser la reactancia de secuencia 0 del transformador, que por lo general las tres van a ser iguales. El único cambio es que en la de secuencia 0, aquí va a estar sumado 3 veces la impedancia del neutro del transformador, si lo tiene. Si no lo tiene, esto de aquí es básicamente infinito, ¿sí? Si está sólidamente aterrizado, esto es 0, ¿no? Porque está conectado directamente a la Tierra el neutro. Si no tiene neutro o es de neutro flotante, aquí es infinito. Por lo tanto, esto me quedaría aquí abierto. ¿Ya? Es el único cambio que tienen que hacer. Y ahí lo interconectan y trabajan con el transformador de tres devanados. Perdón, el autotransformador. Y ya está. ¿Cómo se ve un autotransformador ya de forma trifásica? Si es un autotransformador en Y, básicamente es como si tuviese dos bobinitas. ¿Sí? Dos bobinitas por fase. ¿Sí? De tal forma de que aquí estaría conectada la energía principal, ¿verdad? La energización principal, y acá estaría conectada la salida secundaria, ¿no? Aquí estaría la B y aquí estaría la C, ¿sí? Ese es el transformador, el otro transformador. Y aquí estaría, pues, conectado a la Tierra, ¿no? El neutro. Otra forma de ver el transformador, bueno, puede estar también conectado en delta. Esto ya lo van a ver más en la parte de la materia de controles eléctricos, pero pues, para que tengan una idea, ese transformador está así. El autotransformador de tres devanados, pues los devanados principales, las conexiones principales serían estas de aquí, A, B, C, y las secundarias pues serían las que están aquí en medio, A, B y C, ¿sí? Y así se ven los autotransformadores, ¿no? Y ya, esa es la parte trifásica. Y esa es toda la teoría de la unidad. Sí, espero que haya quedado claro. Si algo no quedó claro, pues me avisan, y si no, pues ya. Vamos a darlo hasta ahí por el día de hoy, porque pues no ha avanzado nada de esto en la teoría, porque pues estamos un poquito adelantados respecto a que nuestras clases son antes que las del ingeniero, entonces pues, ni modo. Vamos a esperar hasta el día viernes, que ya tuvieron que haber tenido 2 clases con el ingeniero, ya ese día continuamos con los ejercicios, ¿no? Ya resolvemos toda esa tarea. Bueno, listo, muchas gracias por asistir y ya.